Me llamo Julián Treviño y desde que cumplí los 20 conduzco tráiler por todo el país. Llevo casi 2 décadas viviendo entre ejes, diésel y asfalto, y ya no distingo el ronquido del motor de mi propio latido. Mi Kenworth rojo, modelo 2009, lo heredé después de que mi hermano mayor se salió del camino en la cuota a Reynosa. Nadie quiso repararlo, yo lo rescaté pieza por pieza y, quizá por superstición, nunca le pinté encima su nombre, Luzbel. Dicen que los camiones guardan algo de quienes los manejan, como si fueran cofres con memoria. Todo sucedió en la noche del 14 de febrero de 2018. Cargaba refacciones agrícolas en Ciudad Juárez y debía entregarlas al amanecer en Córdoba, Veracruz. Para ganar tiempo planeé cruzar Zacatecas de un tirón, pero un choque múltiple cerró la autopista 45D y me desviaron a la Libre, una cinta olvidada entre Concepción del Oro y Salinas. El GPS advertía baches y nula cobertura, la pantalla gris confirmaba que viajaba solo. A eso de las 11 el canal 19 de la banda civil enmudeció. No volaban flechas ni chistes de traileros, solo un siseo que recordaba fiebre. Apuré un sorbo de café rancio y puse un disco de cumbias para espantar el sueño, aunque mis párpados pesaban como costales. En una recta interminable apareció, a la derecha, una figura con chaleco reflejante agitando la lámpara. Pensé en un obrero varado. Por política de la empresa no debía subir gente, de modo que toqué el claxon y seguí. Avancé unos 500 metros con la culpa mordiéndome la nuca. Poco después, el haz de mis faros reveló un cuerpo diminuto sobre el asfalto, un gato, o lo que quedaba de él. Intenté esquivarlo, pero el remolque brincó y sentí un golpe hueco contra la defensa. Al instante el volante forcejeó en mis manos. Recuperé la línea, solté aire y, por el espejo interno, juraría haber visto algo moverse en el asiento del copiloto. Pensé en el cansancio, me persigné. Una voz sopló directo a mi oído izquierdo. Grave, ronca, tan cercana que heló la sangre. No articuló palabras, fue un jadeo urgente. Giré la cabeza, el asiento vacío, aunque en el cristal se reflejaba un casco amarillo, abollado, apoyado sobre el respaldo. Di un volantazo, el tráiler patinó a la cuneta y crujió el chasis como hueso viejo. Parado en la oscuridad, solo oía mi respiración, el casco ya no estaba. Recordé el consejo de un veterano, cuando la carretera te habla, busca luz antes de que te calle para siempre. 10 kilómetros más adelante emergió una neblina que no caía del cielo, sino que brotaba del pavimento, espesa y amarillenta como humo de llanta quemada. Reduje a 40, encendí intermitentes. El tablero pitó, puerta derecha abierta. Extendí la mano, aseguré la manija y seguí. Pitó otra vez. Al mirar al parabrisas descubrí la palabra despierta escrita con un dedo sucio sobre el vaho interior. Limpié con la manga, el cristal quedó claro, pero el corazón galopaba. La niebla se abrió y contemplé la peor escena de mi vida, un tráiler idéntico al mío, volcado sobre el costado, cabina partida y fuego azul lamiendo diésel regado. Frené como pude, giré al acotamiento y pasé rozando metal retorcido. Cuando detuve la mole a unos metros, el silencio dolía. Radio, estática. Celular, sin señal. Bajé con la linterna respirando aire frío que olía a grasa. Caminé hacia el siniestro, pero allí no había nada, solo el asfalto liso y la bruma tragándose mi luz. Al volver a la cabina hallé, perfectamente colocado en el asiento del copiloto, el casco amarillo. Estaba limpio y tenía escrito en plumón, vuelvo. No lo toqué. Encendí, la aguja de combustible vibró y el odómetro marcaba 666-126 kilómetros, cifra que jamás había visto. De reojo el casco parecía ocupar la postura de un pasajero dormido. Rodé hasta divisar un letrero verde, la encantada 2 kilómetros. Buscaba luz para descansar, así que tomé la desviación. El pueblo era una hilera de casas sin techo, ventanas tapiadas, faroles oxidados apagados. En mitad de la calle polvosa se alzaba una capilla sin puerta. Los faros iluminaron un crucifijo de hierro, el Cristo carecía de rostro y, aún así, unas lágrimas negras corrían por la figura. La radio, muda durante horas, crepitó con una frase que reconocí como mi propia voz, distorsionada, despierta. El instinto gritó marcha atrás.
Giré el volante para salir, pero algo pesado cayó en el techo, 4 golpes, luego un raspón que rajó el parabrisas en diagonal. Aceleré sin mirar, embestí lo que fuera que se cruzó y escapé de aquel caserío fantasma hasta topar con la caseta de Morones. El cobrador me vio tan pálido que pensó en un asalto. Le pedí avisar a la Guardia Nacional sobre un accidente y un pueblo sin luz. Los agentes llegaron 1 hora después. Revisaron mi bitácora digital y las cámaras del tráiler. El rastreo mostraba un trazo recto por la autopista, sin desvíos, como si la carretera libre ni siquiera existiera. Mencioné la Encantada y anotaron el nombre, aunque confesaron que en los mapas de la SCT no figuraba. Les enseñé la mancha de grasa que mi manga arrancó del parabrisas. Uno se persignó. Regresé a casa 2 días después. Mi esposa, devota de San Cristóbal, colgó una medalla nueva en el retrovisor. Mi hijo, trailero nado, metió el casco en una caja metálica y la soldó, para que no ande regresando. La noche siguiente salí hacia el Bajío. Al cruzar la laguna de Cañitas la caja vibró con golpes rítmicos, como taquicardia. No me atreví a abrirla. Detuve el camión, recé un Padre Nuestro y seguí con la música a todo volumen para no oír más. Dormí 3 horas anclado al cinturón. Al amanecer inspeccioné la cabina, sin fisuras en el vidrio, sin rasguños en la lámina, sin rastro de casco. Sobre el polvo del cofre aparecía una palabra trazada con dedo firme: gracias. El odómetro, otra vez, mostraba 665,460 kilómetros. Juraría haber enloquecido, si no fuera por la grasa oscura en mi manga, recuerdo tangible de algo imposible. Entregué la carga esa tarde y no conté nada. Desde aquella noche no dejo el asiento del copiloto vacío. Siempre acomodo ahí un casco reflejante, una chamarra vieja y una linterna encendida, mi boleto para la presencia que me arrancó del sueño y, de una forma torcida, me salvó la vida. Porque sé que un día me tocará a mí empuñar la lámpara al borde de la carretera, sacudir el brazo de un conductor distraído y recordarle que despierte antes de que la muerte lo alcance rodando. Los años pasaron. No he vuelto a ver la niebla ni el casco, pero cada madrugada recuerdo el sabor metálico de aquel terror. El mes pasado acepté un viaje express Monterrey-Puebla. Para cumplirlo debía cruzar el mismo tramo desierto. Me juré mantenerme en la autopista. Sin embargo, poco antes del entronque apareció un letrero improvisado: La Encantada 2 kilómetros. La flecha apuntaba a un camino que no existía en los mapas. Apreté el acelerador y seguí recto, y en el retrovisor vi una lámpara amarilla agitándose con suavidad, guiñándome como quien promete un reencuentro. No miré una segunda vez. El desaparecido. Mi nombre es Pedro Mendoza y soy trailero desde hace más de 20 años. Vivo en el estado de Jalisco, México, y he recorrido casi todas las carreteras de este vasto país. Durante todos estos años he vivido numerosas experiencias en el camino, algunas alegres y otras tristes, pero ninguna tan inquietante como la que estoy a punto de relatar. Este suceso me marcó profundamente y aún hoy, cada vez que pienso en ello, siento un escalofrío recorrer mi espalda. Era una noche de invierno. El aire frío y seco del norte cortaba como navajas. Había salido de Guadalajara temprano en la mañana con una carga de productos agrícolas que debía entregar en Ciudad Juárez. La ruta era larga y solitaria, especialmente en los tramos que atravesaban el desierto de Chihuahua. La carretera estaba desierta, apenas algunos pocos vehículos a lo largo del día, y mucho menos durante la noche. Esa noche en particular, estaba atravesando un tramo especialmente aislado, sin luces ni señales de civilización a la vista. El reloj del camión marcaba las 2 de la madrugada y la oscuridad parecía absorber todo a su alrededor. De repente, vi una figura en la distancia, caminando al borde de la carretera. A medida que me acercaba, pude distinguir que era un hombre haciendo autostop. El hombre parecía estar en sus 30 y tantos, con una chaqueta vieja y jeans desgastados. Su rostro, aunque apenas visible en la penumbra, reflejaba cansancio y desesperación. Sin pensarlo mucho, reduje la velocidad y me detuve a su lado. Bajé la ventanilla del copiloto y le pregunté si necesitaba ayuda.
Él asintió y me pidió un aventón, diciendo que llevaba horas caminando y que cualquier lugar más adelante estaría bien para él. Le abrí la puerta y subió al camión. Se acomodó en el asiento del copiloto y soltó un suspiro de alivio. Le pregunté su nombre y me dijo que se llamaba Javier. No ofreció muchos detalles sobre sí mismo y no quise presionarlo. Algo en su mirada me decía que había pasado por algo difícil. Seguimos conduciendo en silencio, el único sonido era el rugido del motor y el zumbido de los neumáticos contra el asfalto. De vez en cuando, Javier miraba por la ventana, como si buscara algo en la oscuridad. Intenté hacerle algunas preguntas para romper el hielo, pero sus respuestas eran breves y evasivas. Finalmente, decidí dejarlo en paz y concentrarme en la carretera. Después de unos 20 minutos, el sueño empezó a hacerme mella. Los kilómetros recorridos durante el día y la monotonía de la carretera estaban pasando factura. Decidí que en la próxima estación de servicio me detendría para tomar un café y descansar un poco. Le mencioné esto a Javier y él simplemente asintió, sin apartar la vista de la ventana. Finalmente, vi las luces de una estación de servicio en la distancia. Al acercarnos, noté que estaba casi desierta, solo un par de camiones estacionados y las luces intermitentes de las bombas de gasolina. Me detuve cerca de la entrada y apagué el motor. Me volví hacia Javier para decirle que bajaría a comprar algo de beber, pero para mi sorpresa, el asiento del copiloto estaba vacío. Miré alrededor del camión, pensando que tal vez había bajado sin que me diera cuenta, pero no había nadie a la vista. La puerta del copiloto estaba cerrada, y no había forma de que hubiera salido sin que yo lo notara. El pánico empezó a invadir mi mente. ¿Cómo era posible que alguien desapareciera así? Mi corazón latía desbocado mientras intentaba encontrar alguna explicación lógica. Salí del camión y revisé los alrededores, caminando alrededor de la estación y buscando algún rastro de Javier. No había nada. Ni una huella, ni una señal de que alguien hubiera estado allí recientemente. Desesperado, entré a la tienda de la estación y le pregunté al encargado si había visto a alguien bajar de mi camión. Me miró confundido y me dijo que no había visto a nadie. Mi mente se llenó de preguntas sin respuesta. ¿Había imaginado todo? ¿Había recogido a alguien que no existía? Regresé al camión y me senté en el asiento del conductor, tratando de calmarme. Todo parecía tan irreal, como una pesadilla de la que no podía despertar. Encendí el motor y decidí seguir adelante, pensando que tal vez, de alguna manera, encontraría una explicación. Pero mientras conducía, no podía dejar de pensar en Javier y en su desaparición. Al llegar a Ciudad Juárez, entregué mi carga y traté de olvidar lo sucedido. Sin embargo, la experiencia me seguía atormentando. Hablé con algunos colegas traileros sobre lo ocurrido, esperando que alguien tuviera una explicación o hubiera vivido algo similar. Algunos me escucharon con escepticismo, otros con interés, pero ninguno tenía una respuesta. Pasaron los días y las semanas, y aunque intenté seguir con mi vida, no podía dejar de pensar en aquella noche. Decidí investigar más a fondo. Volví a la estación de servicio donde había recogido a Javier y hablé con el encargado nuevamente. Esta vez, me contó algo que me heló la sangre. Me dijo que varios años atrás, un hombre llamado Javier había sido encontrado muerto en esa carretera, víctima de un atropello. Desde entonces, varios conductores afirmaban haberlo visto haciendo autostop en la misma zona donde yo lo recogí. Todos describían la misma apariencia, la misma chaqueta vieja y los jeans desgastados. La historia me dejó paralizado. ¿Había recogido a un fantasma? ¿Era posible que Javier estuviera buscando ayuda aún después de su muerte? La idea me parecía absurda, pero no podía ignorar la evidencia. Decidí visitar el lugar donde ocurrió el accidente, esperando encontrar alguna señal, algo que me ayudara a comprender. Cuando llegué al lugar, me arrodillé y recé una oración por Javier. No sé si eso le trajo paz, pero sentí que era lo correcto. Desde ese día, cada vez que paso por esa carretera, miro con atención, esperando ver a Javier nuevamente. Pero nunca volvió a aparecer. La experiencia me dejó una marca imborrable.
Aprendí que hay cosas en este mundo que no podemos explicar, encuentros que desafían la lógica y la razón. Aunque sigo conduciendo por las carreteras de México, lo hago con una nueva perspectiva, consciente de que hay más en el camino de lo que podemos ver. He compartido mi historia con otros conductores y amigos, algunos me creen, otros piensan que es solo una historia para pasar el tiempo en las paradas nocturnas. Pero yo sé lo que vi, y sé que Javier estaba allí, aunque solo fuera por un momento. La carretera puede ser solitaria y desolada, pero también está llena de misterios que nunca comprenderemos completamente. Con cada viaje, llevo conmigo la memoria de Javier y la certeza de que hay almas que todavía buscan su camino. Mi nombre es Pedro Mendoza, y soy un testigo de lo inexplicable. La carretera me ha enseñado que, aunque podamos trazar rutas y destinos, hay caminos que no podemos controlar y hay viajeros que no podemos ver. Así es la vida del trailero, kilómetros de asfalto, soledad y a veces, encuentros que nos recuerdan que no estamos tan solos como pensamos. La historia de Javier es solo una de muchas que existen en las carreteras de México y del mundo, y es una prueba de que hay más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. Con cada viaje, sigo adelante, recordando siempre que hay quienes todavía buscan su camino de vuelta a casa. En las noches solitarias, cuando la carretera se extiende interminable frente a mí, no puedo evitar pensar en Javier y en todos los demás que pueden estar vagando por las mismas rutas, atrapados entre este mundo y el siguiente. A veces, en esas horas de oscuridad total, creo ver sombras en la distancia, figuras que parecen desvanecerse cuando me acerco. Pero nunca estoy seguro de si es mi imaginación o algo más. Cada vez que veo a alguien haciendo autostop, siento un escalofrío recorrer mi cuerpo. Ya no puedo simplemente detenerme y ofrecer un aventón sin pensar en Javier y en su misteriosa desaparición. Aunque sigo ayudando a los necesitados, lo hago con una cautela que antes no tenía. He aprendido a respetar la carretera y los secretos que guarda. La vida de un trailero es solitaria y, a veces, peligrosa, pero también está llena de historias, de encuentros y de misterios. La historia de Javier es solo una de las muchas que he escuchado y vivido en mis años de conducción. Y aunque nunca pueda olvidar lo que sucedió, he aprendido a aceptar que hay cosas en este mundo que nunca entenderemos completamente. La carretera es un lugar de paso, tanto para los vivos como para los muertos. Con cada viaje, llevo una pequeña ofrenda, una vela que enciendo en cada parada, esperando que brinde un poco de luz y paz a aquellos que todavía están buscando su camino. Es mi manera de honrar a Javier y a todos los que, como él, han encontrado su final en el asfalto. Mi nombre es Pedro Mendoza, y soy un testigo de lo inexplicable. La carretera me ha enseñado que hay más en este mundo de lo que podemos ver, y que a veces, los encuentros más extraños pueden dejarnos con más preguntas que respuestas. Pero sigo adelante, un kilómetro a la vez. La mirada en la oscuridad. Juan Martínez era un hombre acostumbrado a la soledad de las carreteras. A sus 50 años, llevaba más de 3 décadas recorriendo las autopistas de México a bordo de su tráiler. Había visto de todo, accidentes, animales cruzándose inesperadamente en la carretera y hasta ladrones que intentaban interceptar su camión en medio de la nada. Pero nada, absolutamente nada, lo había preparado para lo que experimentó una fría noche de octubre en la carretera Federal 57, una ruta que había recorrido decenas de veces sin ningún incidente memorable. Esa noche en particular, Juan había salido de San Luis Potosí con destino a Querétaro, transportando una carga de autopartes. La noche era oscura, apenas iluminada por una luna menguante que se escondía detrás de las nubes, dejando la carretera sumida en una penumbra inquietante. Las luces del tráiler iluminaban el camino, pero más allá de ese cono de luz, la oscuridad parecía absorber todo. El tráfico era casi inexistente, solo de vez en cuando un vehículo se cruzaba en dirección contraria, deslizándose como una sombra en la noche. Juan estaba acostumbrado a la rutina de conducir solo en la noche. Le gustaba la tranquilidad, la ausencia de tráfico y la sensación de ser el único en el mundo, concentrado únicamente en el rugido constante del motor y la carretera que se extendía frente a él. Como de costumbre, tenía el radio CB encendido, una compañía que, aunque virtual,
lo conectaba con otros camioneros que recorrían las mismas rutas. A veces hablaban sobre el tráfico, el clima o simplemente intercambiaban bromas para mantenerse despiertos. Esa noche, sin embargo, el radio estaba inusualmente silencioso, como si todos los demás camioneros hubieran decidido tomar rutas diferentes o simplemente apagar sus equipos. De repente, mientras escuchaba el zumbido estático del CB, un sonido extraño se filtró por los altavoces. Era un susurro, apenas audible, como si alguien estuviera tratando de comunicarse desde muy lejos. Juan frunció el ceño y ajustó la perilla del volumen, tratando de captar mejor lo que escuchaba. El susurro se hizo más claro, pero no tenía sentido, era como un murmullo de varias voces hablando al mismo tiempo, en un lenguaje que no podía entender. Pensó que tal vez era una interferencia, algo común en esas rutas, y decidió ignorarlo, concentrándose de nuevo en la carretera. Pero el susurro no cesó. De hecho, empezó a volverse más insistente, como si las voces quisieran decirle algo urgente. Sentía una incomodidad creciente, una especie de presión en el pecho que no podía explicar. Entonces, un sonido diferente se unió al murmullo, un golpe suave, como si alguien estuviera tocando desde dentro del camarote. Juan sintió que el sudor comenzaba a formarse en su frente, pese al frío de la noche. Miró rápidamente por el retrovisor hacia la parte trasera de la cabina, pero no vio nada fuera de lo normal. El golpeteo continuó, rítmico, casi delicado, como si alguien pequeño o frágil estuviera intentando llamar su atención. Se dijo a sí mismo que debía ser un ruido del camión, tal vez algo suelto en la carga, pero en el fondo sabía que el sonido venía de un lugar mucho más cercano. Decidió apagar el radio CB, esperando que el silencio lo tranquilizara, pero el ruido persistió, ahora sin la distracción de las voces estáticas. Cada golpe resonaba en su cabeza, haciendo eco con sus latidos. No podía ignorarlo más. Miró de nuevo hacia el camarote, esta vez enfocándose en la penumbra que envolvía la cama y los asientos traseros. Al principio, todo parecía normal, pero entonces la vio. Una figura pequeña, sentada en el borde de la cama, con un vestido blanco que contrastaba con la oscuridad a su alrededor. Su piel era pálida, casi translúcida bajo la tenue luz que se filtraba de la carretera. Lo que más lo perturbó fue su rostro. Era una niña, no mayor de 8 años, con el cabello largo y oscuro cayendo en mechones desordenados sobre sus hombros. Pero lo que más lo aterrorizó fueron sus ojos. Estaban fijos en él, inmóviles, con una expresión vacía, pero cargada de algo indescriptible. Juan sintió cómo su corazón se detenía por un segundo. No podía apartar la mirada de esos ojos. Era como si estuviera atrapado en ellos, en esa negrura que parecía extenderse más allá de lo que cualquier ser humano debería ver. Su mente trataba de buscar una explicación lógica. ¿Cómo había llegado esa niña allí? ¿Era una broma de algún colega? ¿Había alguien más en el tráiler? Pero ninguna de esas preguntas tenía sentido en ese momento. El tiempo pareció detenerse. No supo cuánto tiempo estuvo observando a la niña o cuánto tiempo pasó ella observándolo a él. Solo sabía que no podía moverse, como si el volante se hubiera fusionado con sus manos y sus pies estuvieran pegados a los pedales. Finalmente, en un esfuerzo supremo, logró apartar la mirada y enfocar de nuevo la carretera. Pero la imagen de la niña seguía ahí, grabada en su mente, como una fotografía que se niega a desvanecerse. El golpeteo había cesado, pero el silencio era aún más perturbador. Juan decidió no volver a mirar hacia atrás. Aceleró un poco, como si pudiera escapar de la sensación de terror que lo envolvía. Pero sabía que no podía escapar. La presencia en el camarote era tan real como la carretera que tenía delante. Podía sentir su mirada en la nuca, como un peso físico que lo aplastaba. Cada kilómetro que recorría le parecía una eternidad. Sin embargo, la carretera seguía vacía, el viaje continuaba, pero la sensación de que algo estaba terriblemente mal no lo abandonaba. Intentó encender la radio, buscar alguna música, alguna voz que lo acompañara, pero el aparato no emitía nada más que estática. Se sentía completamente solo, atrapado en una burbuja de oscuridad y miedo.
Finalmente, llegó a un tramo de la carretera donde una pequeña gasolinera aparecía a la vista, un oasis de luz en medio de la nada. Sin pensarlo, giró el volante y detuvo el tráiler junto a las bombas de gasolina. Bajó del camión casi tropezando, respirando pesadamente como si hubiera corrido una maratón. Necesitaba alejarse de esa presencia, necesitaba luz, compañía, cualquier cosa que lo sacara de la pesadilla que estaba viviendo. El encargado de la gasolinera, un hombre mayor con un rostro amable pero cansado, salió a recibirlo. Al ver la expresión de Juan, le preguntó si estaba bien. Juan, incapaz de articular lo que había visto, simplemente asintió y pidió un café bien cargado. Mientras esperaba, decidió echar un vistazo dentro de la cabina desde afuera. Su corazón latía con fuerza mientras se acercaba a la puerta del tráiler, esperando ver nuevamente a la niña en el asiento trasero. Pero cuando miró, el camarote estaba vacío. No había rastro de la niña, ni del vestido blanco, ni de esos ojos que lo habían paralizado de terror. Juan sintió un alivio momentáneo, pero la inquietud persistía. ¿Había sido su imaginación? ¿El cansancio le había jugado una mala pasada? No podía estar seguro. Lo único que sabía era que no quería volver a entrar en ese tráiler, no mientras la oscuridad siguiera rodeándolo. El hombre de la gasolinera le entregó el café y Juan bebió un sorbo largo, sintiendo el calor del líquido bajando por su garganta, reconfortante pero insuficiente para calmar sus nervios. Mientras pagaba, decidió que pasaría un rato más en la gasolinera antes de continuar, tal vez esperando a que amaneciera, aunque sabía que eso no sería posible por su apretado horario. La radio CB del camión, que Juan había dejado encendida al salir, comenzó a emitir un sonido nuevamente. Esta vez no era un susurro, sino una voz clara y femenina que decía su nombre. Juan. Juan. El sonido era nítido, imposible de ignorar. El encargado también la escuchó y miró hacia el camión con una expresión de desconcierto. ¿Estás esperando a alguien?, preguntó el hombre, pero Juan solo negó con la cabeza, más perturbado que antes. Aquel fue el punto de quiebre. Juan no quería volver a subirse a ese camión, pero sabía que no tenía elección. Si no cumplía con la entrega, perdería su empleo, y en su situación no podía permitírselo. Con el café aún temblando en sus manos, se dirigió de nuevo al tráiler, evitando mirar hacia el camarote. Subió a la cabina y cerró la puerta con un movimiento rápido, como si temiera que algo pudiera seguirlo desde afuera. El radio seguía sonando, ahora con un tono más urgente. Juan, vuelve. La voz era suave, pero había algo en ella que le helaba la sangre. Sin pensar, apagó el CB de un golpe, respirando profundamente antes de encender el motor. Sabía que no debía detenerse más, que cuanto antes llegara a su destino, antes podría dejar atrás esa experiencia. El resto del viaje fue una mezcla de tensión y agotamiento. Mantuvo los ojos fijos en la carretera, sin atreverse a mirar hacia atrás, temiendo que al hacerlo, la niña volvería a aparecer, con esos ojos vacíos observándolo. Finalmente, cuando las luces de la ciudad de Querétaro empezaron a aparecer en el horizonte, Juan sintió una oleada de alivio. Pronto estaría rodeado de personas, en un entorno familiar, y podría sacarse de la cabeza aquella horrible visión. Al llegar a su destino y descargar la mercancía, Juan se encontró con otros camioneros que esperaban su turno. Uno de ellos, un viejo amigo, notó su expresión pálida y le preguntó si todo estaba bien. Juan vaciló antes de responder, pero finalmente decidió contar lo que había visto. Mientras relataba la historia, observó la reacción de su amigo, esperando alguna señal de burla o incredulidad. Sin embargo, el rostro de su amigo se volvió serio. Juan, no eres el primero que ve algo así en esa carretera, dijo finalmente. Hace años, un camionero tuvo un accidente en ese tramo que mencionas. Murió junto con su hija pequeña, que iba con él en el camión. Desde entonces, dicen que la niña aparece a los que viajan solos, especialmente de noche. Algunos dicen que busca a su padre, otros creen que quiere compañía para no estar sola en la oscuridad. Juan sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Esa explicación, aunque no lo tranquilizaba, le daba un sentido a lo que había visto.
Pero también significaba que aquella presencia no era solo una alucinación, sino algo real, algo que seguía atormentando a los que, como él, recorrían esos caminos solitarios en la noche. Esa fue la última vez que Juan tomó una ruta nocturna en solitario. A partir de ese día, siempre intentó viajar de día o en compañía de otro conductor. Pero aunque intentó dejar atrás esa experiencia, la imagen de la niña en el camarote, con sus ojos vacíos y su vestido blanco, nunca lo abandonó del todo. Sabía que, en algún lugar de la oscuridad, ella seguía esperando, observando, tal vez buscando a su padre, tal vez buscando algo más. Y cada vez que se encontraba solo en una carretera desierta, no podía evitar mirar de reojo el retrovisor, temiendo volver a ver esos ojos fijos en él. Sombra en la Ruta 57. Me llamo Víctor el Gavilán Ríos y durante más de 15 años recorrí las carreteras de México al volante de un tráiler. Cada semana llevaba toneladas de aguacate desde los huertos michoacanos hasta los centros de distribución de Chicago. Confiaba en mi experiencia y en el rugido de los 500 caballos de fuerza bajo la cabina. Madrugadas, tormentas de arena, retenes federales, pensaba que ya lo había visto todo. La soledad del asfalto, ese zumbido que se filtra entre la música del radio y el golpeteo de las llantas, era mi rutina, mi hogar. La noche del 13 de julio de 2018, después de cruzar San Luis Potosí, encaré el tramo más desolado de la Ruta 57 entre Matehuala y Saltillo. El desierto parecía tragarse la luz de xenón y el tablero marcaba 40 grados. Llevaba 8 horas sin detenerme, la cafeína ya no surtía efecto. Necesitaba un baño, un termo humeante y algo salado que engañara al sueño antes de llegar a la garita de Nuevo Laredo. Un anuncio brilló a la izquierda, Estación San Pedro, 2 km. Recordé haberla visto de día, un lugar polvoriento con 3 bombas despintadas y un letrero oxidado de baños $10. Puse la direccional y salí de la autopista. El patio de concreto estaba vacío, salvo por un tráiler con placas vencidas. Los focos de mercurio parpadeaban, dándole al sitio un aspecto de hospital abandonado. Apagué el motor, tomé mi termo y empujé la puerta de cristal. Un sensor viejo hizo sonar una campana. Dentro olía a frituras rancias mezcladas con limpiador. Un corrido norteño vibraba en una bocina rota. Los estantes estaban surtidos, pero no se veía empleado alguno. Pronuncié un «buenas noches» solo para oír mi propia voz. Fui tomando galletas, cacahuates con chile y una bebida isotónica, mientras la sensación de vacío se espesaba a mi alrededor. Al fondo, un pasillo conducía a los sanitarios. La puerta azul estaba cerrada con pestillo. Toqué 2 veces. Dentro se escuchó agua corriendo y un golpe sordo, como si alguien lavara algo contra los azulejos. ¿Todo bien ahí?, pregunté. Nadie contestó. El aire olía a cloro y a algo metálico inconfundible, sangre fresca. Me disponía a dejar mis productos sobre el mostrador cuando lo vi. Un hombre alto y pálido, con uniforme verde de la gasolinera, surgió de un pasillo lateral. El gafete torcido decía Emiliano. Sus ojos hundidos parecían hervir de fiebre, pero sonreía con todos los dientes. ¿Tanqueando o nomás visitando, jefe?, murmuró con voz áspera. Le expliqué que necesitaba el baño. Inclinó la cabeza. El de adentro no sirve, se tapó. Pero puedo prestarle el de atrás. Sígame. Lo seguí por una puerta de servicio a un corredor sin luces. Él llevaba un celular dirigido al suelo, único punto de luz. Pasamos contenedores vacíos y llegamos a una construcción aislada, un cubo de bloques pintado a medias. Me extendió una llave pequeña. Ábralo usted. Yo regreso a la caja, susurró antes de desaparecer. Respiré hondo, encendí la linterna del teléfono y giré la llave. El interior era amplio, casi un vestidor abandonado, excusado, lavabo sin espejo y un drenaje central. El piso mostraba líneas pardas que iban del lavabo al desagüe, como arrastradas. Una gota cayó de una tubería rota y salpicó rojo oscuro. No era óxido. El hedor a vísceras mezclado con cloro me revolvió el estómago.
Algo raspó la rejilla del drenaje, uñas contra hierro. No esperé a descubrir que... Salí de un salto, el corredor estaba vacío. Corrí a la tienda. El corrido norteño había cesado. La caja registradora mostraba 0 en rojo. Dejé 200 pesos sobre el mostrador. Al pasar junto al pasillo del baño interior vi la puerta entreabierta. Un hilo de agua rojiza se deslizaba hasta mis botas. Empujé la hoja, la lámpara titilaba y el espejo, empañado, mostraba un mensaje escrito con dedo tembloroso: ya es tarde. Un escalofrío me sacudió. Salí casi corriendo. Los focos de la marquesina palpitaban como un corazón enfermo. Subí a la cabina, arranqué y me incorporé a la autopista. En el retrovisor creí ver a Emiliano junto a la puerta, levantando una mano huesuda para despedirse. Manejé sin parar hasta el retén militar de San Roberto. Eran casi las 6, el cielo clareaba. Un oficial me pidió estacionarme. ¿Cargó en la estación San Pedro?, preguntó serio. Asentí. La Guardia Nacional solicita su declaración. Hubo un incidente. Me escoltaron a un módulo improvisado. Un investigador mostró imágenes aéreas, la gasolinera estaba acordonada, patrullas y cintas amarillas. Un incendio la destruyó a las 3:30. Hallaron 3 cuerpos, el dueño, una despachadora y un hombre sin identificar, calcinados en el sanitario interior. Hora estimada de muerte, entre la 1 y las 2. Durante ese lapso mi tráiler estuvo afuera. Pedí ver las cámaras. La grabación mostraba mi camión llegar, yo descender y recorrer pasillos, con nadie. El local aparecía vacío, mis gestos eran los de un hombre conversando con sombras. Otra toma captó la puerta del baño externo abriéndose sola tras de mí. Se me helaron las venas. Declaré el uniforme, la llave, el mensaje en el espejo. Tomaron muestras de mi ropa, no hallaron sangre. Me permitieron seguir viaje, pero quedé citado como testigo. Conduje hasta la frontera temblando, sintiendo al desierto pegado a la cabina. Un mes después, el peritaje identificó al hombre calcinado como Emiliano Villaseñor, desaparecido desde abril. Las llaves del baño externo estaban fundidas en su mano esquelética. No hallaron huellas de agresor. Sin embargo, una cámara exterior captó, minutos antes del incendio, la silueta de alguien alejándose por el acotamiento, demasiado erguido para estar vivo, demasiado lento para ser humano. Intenté mantener la ruta, pero las madrugadas se volvieron insoportables. Vendí el tráiler y ahora reparto dentro de la ciudad. Algunas noches, en un semáforo en rojo, el olor a cloro invade la cabina y el mensaje "ya es tarde" brilla en la ventanilla. Un psicólogo asegura que el cansancio provoca alucinaciones protectoras. Sonreí y firmé su dictamen, pero sé que aquella voz era real. Las noches en que consigo dormir son pocas. Despierto siempre a las 3:17, la hora exacta del incendio, con la campana de la tienda retumbando en mis oídos. La tinta se corre cuando describo el olor dulzón de carne quemada. En el silencio previo al amanecer escucho de nuevo, tanqueando o nomás visitando, jefe. Entonces el motor de mi memoria arranca y sé que, si respondo, las ruedas volverán al kilómetro donde el reloj de la caja registradora siempre marca 0. Hace poco descargué en la central de abasto de Monterrey. Un niño vendía chicles, llevaba una gorra verde con el logo de la estación San Pedro. Le compré un mazapán y pregunté quién se la dio. Mi tío Emiliano, respondió. Maneja de noche porque la oscuridad lo hace sentir vivo. Se me heló el alma. Abandoné la carga y me fui sin cobrar. Si alguien lee esto y cree que exagero, que conduzca de noche la ruta 57 y busque la desviación sin número donde el pavimento se abre como una herida. Dicen que reconstruyeron la tienda, pero en el mapa quedó un hueco, un punto ciego donde las radios pierden señal. Si la casualidad lo lleva ahí, no toque la puerta del baño. A veces el infierno no arde, solo late, paciente, detrás de un cartel fosforescente. Porque en la línea áspera que divide la vigilia y el asfalto descubrí una verdad que nadie enseña en las escuelas de manejo: hay kilómetros que nunca terminan, que se repiten como una cinta rayada,
esperando a quien esté lo suficientemente cansado para confundir la realidad con el susurro de algo que no debería existir. Asfalto sin rostro. Me llamo Julián Méndez y, si alguien me pregunta por qué dejé de manejar tráileres de larga distancia, siempre termino hablando de aquella madrugada de 1998, en la vieja autopista costera que une Cardel con Coatzacoalcos. Yo tenía 26 años, apenas un novato que se aprendía los cambios del Kenworth casi de memoria. Mi compañero aquella noche era Damián Guerrero, aunque todos lo conocían como el Bayo porque la mitad de su barba había encanecido antes de tiempo. Él llevaba 2 décadas cruzando el país con doble remolque y sabía distinguir un retén real de uno fantasma con solo ver cómo se movían las linternas. Salimos de Monterrey llevando contenedores de resina plástica. El plan era cubrir los 1100 kilómetros en 2 jornadas y entregar al amanecer del segundo día. Pero el despacho nos fue retrasando con papeles y, cuando por fin tomamos carretera, llevábamos ya 15 horas sin dormir más de unos sorbos de café. Aún así, el Bayo no aflojaba, llegamos antes de que la neblina del istmo se ponga densa, me prometía golpeando el tablero con los nudillos. El cansancio empezó a pesar después de Pánuco. Los faros devoraban metros de asfalto húmedo sin que yo pudiera distinguir el cielo del pavimento, todo era una faja gris agrietada que zumbaba bajo las llantas. Entre apagones de lucidez escuchaba historias del Bayo, traileros que juraban haber visto un convoy de tanquetas enterradas en la niebla, mujeres que pedían aventón para luego desaparecer al cruzar el peaje de la Tinaja, silbidos que te seguían por 20 kilómetros aunque apagaras la radio. Yo fingía atención mientras peleaba contra los párpados. A las 3:07, lo recuerdo porque miré el reloj digital antes de rendirme, mi compañero decidió que era hora de buscar una cachimba. Hay una antes del kilómetro 234, dijo, refiriéndose a una explanada polvorienta donde los camiones estacionaban en fila india. Un puesto de gorditas se alumbraba con un foco amarillento y un tanque de peltre hacía las veces de baño. Nunca había parado ahí, pero el Bayo confiaba en su instinto, donde veas 3 perros dormidos, la comida es segura. Sonreí. Necesitaba cerrar los ojos aunque fuera media hora. El Bayo aparcó con precisión milimétrica entre 2 tráileres fríos. Me bajé a estirar la espalda y a buscar un baño improvisado detrás de las casetas de diésel. Olía a tierra mojada y a gasolina vieja. Cuando regresé, mi compañero estaba ya cruzando la carretera hacia un tejabán de lámina donde la luz temblaba como vela a punto de extinguirse. Levantó la mano y gritó algo sobre un caldo de camarón milagroso. Yo subí a la cabina, recliné el asiento del copiloto y me dejé vencer. Debí quedarme dormido menos de 20 minutos cuando un golpecito metálico me hizo abrir los ojos. Alguien jalaba con insistencia la manija de la puerta del conductor. Todavía aturdido escuché la voz amortiguada del Bayo. Jul, ábreme, ando sin llaves. La forma borrosa de un hombro se recortaba contra el parabrisas. Me incorporé, tanteé el tablero buscando el manojo de llaves, pero no lo encontré. Antes de responder, la radio CB crepitó con una estática aguda y luego solté un brinco. No le abras, Julián, murmuró la voz del Bayo a través del altavoz. Instintivamente giré hacia el asiento vacío del conductor. La sombra del hombre afuera seguía allí, pegada al vidrio, con la cabeza tan baja que el cuello parecía torcido de forma antinatural. El golpeteo continuó, ahora más desesperado, como si golpeara la puerta con todo el antebrazo. Un frío aceitoso me apretó la nuca. Alcancé la radio con manos temblorosas y susurré, ¿dónde estás? En la fondita, te estoy viendo desde la ventana. No te muevas. Obedecí. Apagué las luces interiores y me deslicé hasta quedar recostado sobre el asiento. Fuera, el tipeo en la manija se transformó en empujones sordos, después en arañazos metálicos, después en silencio absoluto. Los siguientes minutos o horas, no sabría jurarlo, se estiraron como chicle caliente. Podía escuchar mi propia respiración rebotando en la cabina y el silbido lejano de algún tráiler que pasaba sobre el libramiento. Cada tanto, el cántaro viejo del baño golpeaba su propia chapa con el viento. De pronto algo crujió sobre el techo, exactamente encima de mi pecho. Un golpeteo liviano, como dedos marcando un ritmo paciente,
avanzó hasta la escotilla superior. El metal vibró, después se abolló con un chasquido seco. Me mordí el labio para no gritar. Entonces la radio volvió a sisear. No te muevas, Julián. Lo tenemos justo arriba. No sé qué sea, pero se parece a mí. El Bayo decía la verdad. A través del parabrisas alcancé a ver su silueta real dentro del comedor, presionando la frente contra un cristal sucio. A su lado, un anciano con mandil sostenía un machete oxidado, dando golpes al aire para ahuyentar algo invisible. Ambos levantaron los dedos índice y pulgar en señal de silencio. El techo gemía, hundiéndose por momentos. Ese peso se arrastraba sobre la lámina hasta la unión de los remolques, donde el metal es más delgado. Luego empezó un golpeteo irregular contra las lonas tensadas que cubrían la carga, tap tap tap, como si contara los tensores uno por uno. El miedo me paralizó el diafragma, cada respiración era un sorbo hirviendo por dentro. Un trueno lejano reventó sobre la sierra y, casi al mismo tiempo, el peso desapareció. La cabina recobró su equilibrio. Afuera, nada se movía. Las lámparas de sodio lanzaban conos de luz naranja que parecían papel mojado sobre el pavimento. Entonces llegó el olor, un tufo agrio, mezcla de carne rancia y aceite quemado, entrando por la rendija del aire acondicionado, impregnándolo todo con un sabor metálico. No recuerdo en qué momento me desmayé, pero desperté sobresaltado al sentir la puerta abrirse. El Bayo entró de un brinco, con el rostro desencajado y los ojos inyectados. Me zarandeó por los hombros. ¿Estás bien? ¿Te lastimó? Negué, apenas encontrando voz. Él lanzó una mirada fugaz al retrovisor, giró la llave y el motor rugió ronco. Mientras maniobraba para salir me explicó a trompicones lo que habían visto desde el puesto, una figura idéntica a el que caminaba alrededor del tráiler, tanteando las bisagras, olisqueando las juntas de las puertas, pegando la oreja al metal como si buscara vida dentro. Cuando el anciano del machete encendió un foco portátil, la cosa trepó de un salto sobre la cabina y desapareció en la oscuridad de la terracería. Conducimos en silencio. Yo apretaba la radio contra el pecho como un rosario, temiendo que volviera a crepitar con aquella voz imitada. 200 metros más adelante, al pasar frente a un anuncio oxidado que marcaba kilómetro 234, las luces bañaron algo a la orilla del camino. Era el mismo hombre sin rostro, agachado, mordiéndose los nudillos con ansia de animal. Cuando él lo alcanzó por completo, su piel reflejó la luz como plástico húmedo. No tenía ojos, solo dos pequeñas hendiduras que exudaban una especie de brea. Alzó la cabeza, imitó nuestra bocina con la misma entonación y se desdibujó entre la maleza. No paramos hasta llegar al retén militar de la Cangrejera casi al amanecer. El Bayo se bajó tambaleante, le contó al cabo de guardia que atrás venía un tipo muy peligroso y pidió hacer el parte. Mientras los soldados revisaban la caja yo me encerré en el baño químico, abrí el grifo de agua tibia y me lavé el rostro sintiendo que la piel me hormigueaba como si fuera prestada. Al espejo apenas le sostuve la mirada un segundo, temía que algo detrás de mis pupilas no me perteneciera. Esa noche entregamos la carga, pero mi compañero no quiso volver por la misma ruta. Tomamos la autopista de Cuota aunque consumiera la mitad de la ganancia. Tampoco volvimos a mencionar lo ocurrido, solo acordamos que nadie nos creería y que lo importante era seguir en movimiento. Sin embargo, 3 meses después tuve que hacer de nuevo el recorrido, esta vez solo. Cuando pasé el kilómetro 234 sentí que el estómago se me helaba. Estaba convencido de que había exagerado mis recuerdos, hasta que vi la figura de un hombre haciendo señas junto al acotamiento. Llevaba mi misma chamarra de mezclilla, el mismo parche raído en el hombro y, lo que me fulminó la sangre, la misma cicatriz en forma de gancho sobre la ceja izquierda. No frené. Apreté el acelerador hasta que las revoluciones rozaron el rojo y el retrovisor vibró tanto que se borró la carretera detrás. Desde entonces cada vez que paso de noche por un tramo desolado evito mirar hacia los espejos. El Bayo asegura que esa cosa solo imita a los choferes que van exhaustos, que se alimenta de la poca energía que todavía sostiene los párpados abiertos. Yo, en cambio, creo que no se conforma con verse igual, quiere sentarse en tu asiento, oler tu sudor, aprender a cambiar la sexta al entrar en pendiente. Quiere la cabina, la ruta, la vida entera.
Han pasado más de 20 años y todavía despierto sobresaltado cuando el viento sacude el tejado como dedos impacientes sobre lámina oxidada. A veces juro escuchar el chasquido de una manija lejana, un tap 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 que resuena en mi memoria como metal caliente. Entonces me convenzo de que aquella sombra nunca quedó varada en el kilómetro 234, quizá viaja detrás de cada tráiler que atraviesa la madrugada, esperando a que el conductor busque las llaves con sueño, esperando a que alguien confíe en una voz demasiado familiar. Esa certeza, compañero, es la peor carga que he llevado. Báscula muerta. Me llamo Rodrigo Ponce y, cuando salgo de patio con la plancha de acero bien sujeta detrás de mi Kenworth, muevo 45 toneladas que gruñen a cada bache. Llevo 15 años recorriendo las venas de este país, conozco cada fonda, cada retén y cada curva traicionera donde los frenos sudan aceite. Pero aún con esa experiencia, hay noches que te quiebran como a novato. Esta historia ocurre en una de ellas y todavía me hace encender todas las luces del camarote cuando el reloj marca las 2 de la madrugada. Era 17 de marzo de 2021. Había salido del puerto de Coatzacoalcos rumbo a Nuevo Laredo con 6 bobinas de acero para una ensambladora. La lluvia llevaba horas cayendo fina, constante, como una caricia que termina empapándote los huesos. La carretera 180 se vuelve un túnel de selva en la noche, árboles encorvados, charcos que reflejan los faros y una neblina que marea. Conduje 13 horas seguidas porque el embarcador paga puntual, pero exige entrega al amanecer del tercer día. El café del termo ya era agua tibia, pestañeaba largo y sentía el volante escaparse en microcabeceos. Necesitaba parar. El puesto de descanso oficial estaba a más de 40 kilómetros y mi tablero lucía como árbol de Navidad. La presión del aire bajaba, la temperatura del motor subía y el tacógrafo lloraba exceso de jornada. Cuando pasé el kilómetro 150 noté una salida semiborrada por la maleza. El letrero oxidado apenas dejaba leer, báscula estatal, fuera de servicio. A su lado había una caseta sumergida en sombras y un carril de concreto que alguna vez pesó miles de tráileres. Pensé que era perfecto, nadie merodea donde no hay luz ni baños ni señal de celular. Metí segunda, crucé los matorrales y estacioné junto a la plataforma, orientando la cabina hacia la selva para que la carretera no me diera su resplandor cuando pasaran coches. Apagué el motor. El silencio cayó como manta húmeda. Solo persistía el tic-tic del metal enfriándose y la respiración que se agolpaba en mis oídos. Cerré seguros, me quité las botas y me tiré en la litera. El sueño me atrapó rápido, pero era ralo. Dormía en la orilla de algo espeso, basta con un empujón para caer al abismo. No sé cuántos minutos pasaron. Mi instinto me sacó del letargo cuando sentí que el tráiler se inclinaba hacia la derecha, igual que cuando estalla una llanta del remolque. Abrí los ojos, palpé el colchón, todo vibraba en un pulso sordo, como si alguien subiera por la escalera. Encendí la lámpara y revisé relojes, presión estable, aire normal. Bajé. Pisé lodo espeso y rodeé la caja. Sin luna, el mundo era grafito que mi linterna apenas arañaba. Las llantas intactas, cadenas tensas, nada fuera de sitio. Entonces escuché un golpecito contra el aluminio, toc toc toc, pausado, justo donde el chasis se une al contenedor. Me giré, nada. Otro golpe, ahora del lado opuesto, como si jugaran a seguirme. El bosque olía a humedad rancia y a flores podridas. Recordé historias de compañeros, brujas que se cuelgan de los espejos, niños que piden raite en carreteras vacías, luces que te sacan de la cinta y te lanzan al barranco. Me reí para espantar la sugestión, pero el sonido salió quebrado. Regresé a la cabina. Cerré de golpe. Apenas puse seguro, la vibración regresó, alguien pisaba el estribo. La puerta se hundió un par de milímetros, lo justo para crujir el sello de goma. Y entonces, pegado a mi oído, a través de la pared, una voz de hombre, neutra y cercana, habló como por radio. ¿Listo para pesar? El frío me taladró la nuca. Esa báscula llevaba años clausurada, allí no había corriente ni personal. No contesté. El silencio volvió, roto solo por la lluvia. Arranqué de golpe.
Metí reversa y salí al carril principal. 2 kilómetros adelante la carretera se curvó. El retrovisor derecho devolvió mis faros y allí la vi, una silueta colgada de la salpicadera, cabeza abajo, brazos colgando, pegada al metal como soldada. Grité, frené, la silueta se desvaneció. KM 173. Una niebla baja engulló el asfalto. El GPS murió, la vía se estrechó sin razón. Conos naranjas recién lavados por la lluvia trazaban un corredor que desembocaba en un arco iluminado, control de peso y dimensiones. Era imposible que estuviera operativo, sin embargo un técnico con chaleco reflectante agitaba una lámpara y me ordenaba entrar. La obediencia venció al terror. Subí a la plataforma y frené. Tras el vidrio de la caseta vi la sombra del operador frente a un monitor. El altavoz crujió, apague motor. Lo hice. La ventanilla bajó a medias. Pregunté si todo bien, mi voz tembló. Nadie respondió. El operador salió. Sus botas no sonaban, flotaba milímetros sobre el concreto. La luz de sodio reveló un chaleco cubierto de barro y un casco industrial hundido como caja de cartón mojado. Se detuvo junto a mi puerta. Levantó la cabeza, donde debían estar los rasgos había carne pálida cuarteada por el fuego, y un ojo colgaba como péndulo viscoso. El hedor a metal quemado me volteó el estómago. Giré la llave. El diésel rugió, las agujas del tablero saltaron. Quise avanzar, pero los conos formaban ahora un cuadrado perfecto y sobre cada uno ardía una llama azul, sin mecha ni combustible. Apreté dientes, metí primera y embestí el primer cono, la llama se extinguió con un chispazo. Sentí el golpe bajo el eje. El contenedor vibró con mazazos invisibles, cientos, como puños reclamando salida. Salí al asfalto y aceleré hasta que el tacógrafo marcó 100. El arco, la niebla y el empleado quedaron sepultados detrás. La lluvia cesó y el cielo aclaró en un gris que no era amanecer. Vi la luz de una gasolinera y entré derrapando. Bajé, un muchacho flaco salió de la caseta. Buenas, patrón. ¿Litros completos? Su normalidad me desarmó. Pedí 20 litros y un café. Mientras llenaba el tanque revisé el remolque, la mica roja de la salpicadera estaba estrellada, como si la golpeara una cabeza. En la tienda, la televisión local recordaba el siniestro más grave del sureste, el incendio de la báscula del KM 150 15 años atrás. Una pipa sin frenos explotó sobre la oficina de control el 17 de marzo de 2006, murieron 7 trabajadores y un trailero. El sitio, decía el reportaje, sigue abandonado entre la maleza. El vaso de café se me resbaló. Salí. Al abrir la cabina encontré un casco roto, húmedo, colocado con cuidado sobre el asiento del copiloto. Olía a plástico derretido y estaba cubierto de ceniza gris. Conduje sin detenerme hasta Nuevo Laredo. Entregué la carga, firmé papeles con manos temblorosas. Cuando el supervisor preguntó si todo bien, dije que sí. La bitácora marcó kilómetros, diésel y pausas reglamentarias, nada fuera de lo normal. Cada 17 de marzo, cuando el reloj digital del tablero marca las 2:14, un golpecito seco resuena en el costado del remolque, toc toc toc, pausado, insistente. Sé que no debo detenerme, no pienso volver a pesar mi carga con muertos colgados de las luces traseras. Hay noches, lo aprendí demasiado tarde, en las que la carretera deja de ser camino y se convierte en frontera. Paramédicos fantasma revisan tus vitales. Policías de humo te piden documentos y técnicos chamuscados exigen que detengas las ruedas para pesar lo único que realmente arrastras, el miedo. Desde entonces llevo otro amuleto junto al escapulario del espejo retrovisor, un trocito de metal fundido que hallé pegado a la defensa aquella misma mañana. Lo guardo para recordar que algunas estaciones siguen abiertas, pero su personal ya no respira. Cuando la luz de cabina parpadea y el tacógrafo sugiere detenerme, aprieto ese metal caliente contra la palma y sigo, porque sé que lo que me espera fuera del asfalto es peor que cualquier fatiga. Sombras en la Cuesta del Venado. No sé muy bien por dónde empezar, así que iré directo al punto.
me llamo Saúl Salgado y llevo 22 años subido en la cabina de un Kenworth color vino que heredé de mi padre. Desde la frontera de Sonora hasta las selvas de Chiapas he movido de todo, abarrotes, acero, autopartes, hasta ganado. Creía conocer cada bache y cada curva de las carreteras mexicanas, hasta aquella madrugada de octubre de 2021, cuando descubrí que en el asfalto también habitan cosas que no se anuncian en los señalamientos. Aquel viaje empezó como cualquier otro. Partí de Guadalajara con un contenedor refrigerado lleno de lácteos rumbo a Cancún. La paga era buena y el itinerario apretado, así que decidí recortar camino tomando la carretera estatal 184, un tramo poco transitado que atraviesa la Sierra de Campeche y desemboca en Felipe Carrillo Puerto. Era una ruta que casi nadie usa porque es angosta, con curvas que parecen hechas para un tren fantasma y sin cobertura de celular, pero a esas alturas yo necesitaba horas, no comodidad. Eran las 11:45 de la noche cuando dejé atrás el último poblado. Encendí la radio, puse un disco viejo de tríos y me acomodé el cinturón. El cielo estaba limpio, la luna en cuarto menguante iluminaba lo suficiente para distinguir la cinta gris que serpenteaba entre paredones de selva. La primera hora transcurrió sin novedad, la aguja marcaba velocidad constante, la temperatura del motor iba en su rango, y solo el zumbido seco de los grillos rompía la quietud. Fue después de la medianoche, justo al coronar la llamada Cuesta del Venado, aquella donde las leyendas locales dicen que antes se le aparecían ciervos a los conductores para provocar accidentes, cuando percibí el primer detalle extraño. No fue un bulto a mitad del camino ni un destello en el retrovisor, sino un olor. Un olor terroso, dulzón, parecido al de la tierra recién volteada cuando llueve, mezclado con algo rancio, casi agrio, que no correspondía ni a la humedad ni al diésel. Venía de la rejilla de ventilación, como si alguien hubiese escondido un costal de hojarasca dentro del sistema de aire. Cerré las persianas del deflector pensando que quizá había levantado un animal muerto al pasar, y seguí. Pero el tufo no se disipó, se volvió más punzante, impregnando la cabina como un ungüento viejo. Encendí el aire acondicionado para circularlo hacia afuera y subí el volumen de la radio, dispuesto a ignorar aquel síntoma menor. Craso error. El olor fue solo la señal de apertura de algo mucho más turbio. Faltaban 50 kilómetros para el cruce con la 295 cuando lo vi. Salía de una curva abierta, con la caja bamboleándose lo justo, cuando los faros se toparon con una silueta quieta a la orilla del camino. No era un venado ni un perro, era un hombre. Llevaba un traje claro, casi blanco bajo la luz lechosa de la luna, y sostenía un maletín oscuro colgado del brazo derecho. No alzó la mano para pedir aventón, tampoco retrocedió al sentir las luces, simplemente se quedó de pie mirando hacia la cinta asfáltica, como si esperara algo que venía detrás de mí. No frené. Con los años aprendí que parar en carreteras solitarias puede costarte la vida, y que la gente que viaja a pie a esas horas lleva su propia historia. Lo dejé atrás y, para mis adentros, le deseé suerte. Pero 20 minutos más tarde, al salir de otra curva gemela, el tipo volvió a aparecer. Era idéntico, mismo traje claro, mismo maletín. Estaba ahora en el carril contrario, inmóvil, con la cabeza gacha y los hombros tensos, como un maniquí mal puesto a mitad de la selva. Una punzada de hielo me atravesó la nuca. Era imposible que hubiese recorrido esa distancia a pie tan rápido. Pensé en doblegar la velocidad, pero una pequeña voz interior me recordó que nada bueno nace de la curiosidad en la madrugada. Así que pisé el acelerador y lo dejé atrás otra vez, esta vez sintiendo como el olor terroso se mezclaba con un rastro de ozono, ese aroma metálico que antecede a los relámpagos. 30 minutos después, la situación escaló. En un tramo recto, sin más curvas ni árboles cerca, las luces del tablero se apagaron de golpe. Ni un parpadeo previo, un apagón instantáneo. El motor, sin embargo, siguió rugiendo. Mi única iluminación era la luna que entraba por el parabrisas y la fosforescencia verde del velocímetro mecánico. Alcé la mano para golpear el tablero, viejo truco de mecánico improvisado, pero antes de tocarlo, las luces se encendieron solas. La aguja de la batería marcaba perfecto, no había razón eléctrica que justificara aquel fallo. Fue entonces que, con las luces ya restablecidas, lo volví a ver. Apareció en medio del carril, de frente a mí.
Frené con toda la fuerza de mis piernas y los tambores chirriaron como un cerdo degollado. La caja se ladeó y sentí como la carga se desplazaba hacia la pared frontal. Quedé a escasos metros de él, de la figura que bloqueaba mi paso. Esta vez no era un simple peatón a la orilla. Ahora su cara estaba completamente iluminada, una piel cenicienta, sin cejas ni pestañas, con los ojos hundidos y brillos de humedad en los pómulos. Pero lo que me heló la sangre fue su boca, una hendidura finísima, apretada en un gesto neutro, sin rastro de labios. Recordé de golpe anécdotas viejas sobre fantasmas de carretera que imitan a los vivos y sobre los dobles que se aparecen antes de un desastre. El hombre levantó su maletín y lo abrió. No había nada dentro, era un hueco negro que tragaba la luz de mis faros. Sentí náuseas, mi mente gritaba salir de ahí. Engrané primera, solté el freno y, cuando estaba a punto de acelerar, la figura dio un paso lateral, dejándome camino libre. Pasé a su costado, tan cerca que podría haber tocado la lámina. Giré los ojos un segundo hacia el retrovisor, ya no estaba. El olor a tierra mojada se había vuelto insoportable, me picaba la garganta como si contuviera polvo fino. Tosí varias veces sin lograr aliviarme. El tablero volvió a temblar, no solo la iluminación, las agujas vibraban, hacían pequeños saltos de 2 o 3 milímetros, como si el camión sufriera un tirón interno, invisible. Crucé el entronque con la 295 a las 4:15. Allí, por fin, encontré otra vida, una patrulla estacionada en la cuneta, luces intermitentes encendidas. Me detuve detrás, bajé con la linterna y caminé hasta la puerta del conductor. 2 agentes dormitaban. Toqué la ventanilla y uno de ellos, sobresaltado, me apuntó con la mano apoyada en la pistola. Les expliqué entrecortado lo que había visto y el estado errático de mi tablero. Se miraron, incrédulos. El conductor bajó, me pidió papeles y me acompañó hasta la cabina. Revisó el chasis con su lámpara, no encontró nada suelto, ni arrastre de ramas, ni fallas visibles. Aquí no pasa nadie desde hace horas, señor, dijo, devolviéndome los documentos. A estas curvas se les adjudican accidentes, pero nomás es gente que se queda dormida. Descanse un poco antes de seguir. Le obedecí a medias, clavé el freno de aire, apagué contacto y me recosté sobre el volante. Cerré los ojos 5 minutos, quizás 10. El silencio volvió a hacerse denso. De pronto, algo golpeó la puerta del copiloto, 3 golpes secos, firmes. Me incorporé como resorte. No vi a nadie al otro lado. Alcé la vista al espejo exterior derecho. La figura del hombre del maletín estaba pegada a la lámina, su cara gris presionada contra el vidrio como si buscara entrar. Grité, arranqué el motor y tiré primera sin cuidar embrague. El oficial apenas alcanzó a quitarse cuando pasé a su lado. Conduje los últimos 70 kilómetros envuelto en un terror tan físico que aún hoy, al escribir esto, siento la mandíbula adolorida de tanto apretarla. El amanecer me recibió a la entrada de Tichmehuac. Paré en una pensión de trailers junto a otros compañeros y ahí, bajo la luz franca del día, quise convencerme de que todo había sido un delirio de cansancio. Al abrir la puerta del copiloto para limpiar el parabrisas, algo rodó hacia mis pies, una tarjeta vieja, amarillenta, con letras casi borradas. Empresas funerarias del sureste, servicio a domicilio, decía. Detrás, una fecha, 17 de octubre de 1971. Y un nombre, licenciado Silvestre Pérez. Aquella madrugada específica era 17 de octubre. Exactamente 50 años después. Quemé la tarjeta con el encendedor sobre el asfalto. Desde entonces no he vuelto a tomar la Cuesta del Venado ni rutas que me obliguen a cruzar la 184 de noche. Y cada vez que algún chofer novato me pregunta por atajos, le repito la misma advertencia. No todos los que ves parados a la orilla del camino necesitan un aventón. Algunos solo buscan que frenes, para meter algo en tu cabina y llevárselo más lejos de donde murió. Hoy, si el tacómetro tiembla o la radio susurra tierra húmeda, bajo velocidades, me persigno y recuerdo que en el retrovisor quizá aguarde un pasajero sin cara, cargando un maletín vacío que nadie abrió jamás. Desde entonces, lo único que pido cada vez que agarro carretera es tener el valor de no mirar demasiado tiempo los espejos. Porque en cualquier reflejo,
Bajo la luz mortecina de la madrugada, podría volver a encontrarlo esperando a que detenga mi marcha. Kilómetro 314. Dicen que las rutas del norte argentino son rectas como cuchillas y solitarias como cementerios al mediodía. En 12 años detrás del volante las conocí casi todas, pero la 32, esa que surca el desierto salteño hasta tocar la frontera con Chile, fue la última que acepté. El trabajo parecía sencillo: llevar 15 toneladas de repuestos agrícolas desde Rosario hasta Antofagasta, cruzar la cordillera por Paso de Sico, descargar y volver vacío. 5 días de ida, 5 de vuelta, combustible pago y un bono extra si entregaba antes del lunes. Nada que un conductor veterano como yo no pudiera manejar. Sin embargo, el 14 de julio de 2011 arranqué con un temblor en el estómago que no supe explicar. Partí de madrugada para evitar el tráfico de camiones cerealeros. El motor de mi Scania rugía parejo, la radio escupía chacareras antiguas y el termómetro marcaba 5 grados. Todo era normal hasta la primera parada en Taco Pozo, un pueblito de lámparas amarillas donde el único surtidor todavía huele a querosene. Bajé a estirar las piernas, pedí un café ralo y, cuando subí la vista, la vi, una mujer apoyada en el poste del viejo teléfono público. Vestido negro cediendo a la brisa, cabello largo pegado a las mejillas por el rocío. No miraba el tránsito ni las casas dormidas, me miraba a mí, como si hubiera esperado el momento exacto en que levantara la cabeza. No había gente alrededor y la expresión de su rostro era neutra, casi ausente, pero sus ojos al fondo me fueron un golpe seco en el pecho. Volví a la cabina algo inquieto. Encendí luces y seguí camino. Pensé que quizá era una viajera desorientada, pero no pidió ayuda ni levantó la mano. La ruta se abrió en una planicie sin un solo árbol y, poco a poco, el episodio quedó atrás. Llevaba 400 kilómetros cuando paré en un área de servicio de Monte Quemado para cargar diésel. Mientras esperaba al playero, entré al baño. Al salir, ahí estaba de nuevo, apoyada en la pared exterior del kiosco, idéntica hasta en la forma de cruzar los brazos. Sentí que la sangre me zumbaba en los oídos. Tragué saliva, volví al camión sin siquiera mirar la manguera del tanque y salí a toda velocidad. No quise pensar demasiado, me dije que debía de ser una coincidencia improbable, quizás una vendedora ambulante que viajaba a dedo. Pero la camisa se me pegaba al cuerpo con un sudor helado. El desierto avanzó, naranja y gris. La noche cayó antes de llegar a San Antonio de los Cobres. Allí, sobre el asfalto quebrado, las luces del tablero empezaron a parpadear. Decidí detenerme en un patio de camiones abandonado a la vera de la ruta. Apagué el motor, respiré hondo y me recosté en la litera con el impulso de olvidarme de todo. El silencio era tan sólido que oía el tic-tac del reloj del tablero. Creo que cabeceé apenas unos minutos antes de abrir los ojos sobresaltado, sentía un tironeo suave en la lona del semirremolque. Me incorporé, tomé la linterna y bajé. El viento era glacial. Recorrí el lateral del camión con la luz, buscando un animal, un alambre suelto, cualquier explicación. Nada. Me giré y, a 20 metros, en medio del playón, la figura de la mujer se recortaba contra el cielo de ceniza, inmóvil, la mirada clavada en mí. Entre nosotros solo había ripio y oscuridad. La linterna tembló en mi mano. Quise gritarle, la voz no salió. Retrocedí paso a paso hasta la puerta de la cabina. Subí, cerré de golpe, encendí el motor. Sin comprobar espejos ni cadenas, aceleré rumbo al paso cordillerano. Durante horas la imaginé corriendo detrás, o volando, porque algo en ella parecía ajeno al suelo. A cada curva, los faros delineaban rocas y cuestas despobladas. Cuando el reloj marcó las 3, llegué al puesto fronterizo desierto. Solo habían quedado las garitas vacías y un generador apagado. Crucé despacio el portón abierto y adopté el descenso chileno con un alivio repentino. Parecía imposible que ella hubiera superado la aduana cerrada sin vehículo. El túnel de alivio duró 30 kilómetros. Después, en un recodo estrecho donde la ruta roza un precipicio sin baranda, vi un bulto negro sentado en la curva exterior. Pisé el freno con todo el cuerpo. El camión derrapó,
chirriaron las cubiertas, el remolque se ladeó y la cabina quedó diagonal, ocupando ambos carriles. Los faros alumbraron el costado rocoso. La mujer se irguió lentamente, alzó el rostro y caminó hacia mí con pasos calmos que no levantaban polvo. No había señales de ningún auto, de ningún pueblo. Era el mismo rostro, la misma piel sin matices, y sin embargo una ferocidad nueva vibraba en los ojos como un fuego azul. No recuerdo haber pensado, solo sentí el latido dentro del cráneo. Metí embrague, tiré la palanca, aceleré sin mirar el tacómetro. El trailer vibró, el motor gruñó y pude enderezar. En el retrovisor, la silueta quedó parada en medio de la calzada, reduciéndose hasta disolverse en la negrura. Manejé así, con los nervios en un nudo, hasta divisar las luces bajas de un pequeño parador de camioneros en plena pampa del Tamarugal. Entré tambaleándome. Olía a aceite viejo y gas butano. Había 3 mesas, un televisor sin sonido y un hombre dormido junto a una taza vacía. Me acerqué al mostrador. La dueña, una mujer anciana de ojos hundidos, me sirvió café. Debió notar mi cara, preguntó si me sentía bien. Deslicé la taza entre las manos heladas y solté la historia, susurrando, avergonzado de mi propio miedo. Cuando terminé, la mujer dejó la jarra y se santiguó con un gesto torpe. Me dijo que, desde hacía años, camioneros chilenos hablaban de una sombra femenina que aparecía en la Ruta 15, decían que no era de carne y hueso, sino el presagio del siniestro, la ventisca que precede a la luz. Algunos la veían en la banquina y chocaban a los pocos kilómetros. Otros escuchaban pasos sobre el techo de la cabina antes de que fallaran los frenos. Nadie sabía por qué los elegía a ellos y no a todos. Esa noche no pude dormir. Dejé el café a medio terminar y volví al camión. Temblando, busqué el viejo escapulario de mi madre en la guantera y me lo colgué en el retrovisor. Cerré las cortinas, pero cada crujido del metal me hacía imaginarla trepando la escalera lateral. A las 7 encendí el motor con los primeros tonos rosados del amanecer. Tomé la recta interminable del desierto de Atacama. Di un sorbo a la cantimplora y noté un reflejo en la ruta, lejos, parecía un charco de gasoil. Reduje la velocidad. Al acercarme, distinguí restos de un camión volcado contra la zanja. 2 patrullas marcaban el perímetro con conos. Frené al costado. Un carabinero se acercó y me informó que durante la noche un conductor argentino había perdido el control y se había incendiado. Lo reconocieron por la chapa desplegada sobre el chasis chamuscado. Pedí el nombre. No lo conocía. Volví a la cabina sin mirar los cierros torcidos. Seguí. El desierto era una planicie de ceniza bajo el sol alto. Pensaba en esa gente que no llegaría jamás, en el silencio posterior al choque. Pregunté al espejo si vería de nuevo a la mujer. El espejo respondió con mi propia cara, pálida y acuosa. Kilómetro tras kilómetro, el miedo empezó a mudarse en cansancio, luego en algo parecido a la resignación. Había pasado Iquique cuando la radio se apagó sola. No fue estática, simplemente murió, como si le hubieran arrancado el cable. El aire se espesó. Miré al asiento del acompañante y ahí estaba, la mujer de negro, inmóvil, los ojos como pozos insondables. No sé cómo entró ni cuándo. Olía a tierra mojada. No dijo una palabra. Solo me miró. Un escalofrío me congeló la nuca. Durante segundos eternos mantuve las manos en el volante, incapaz de gritar. La ruta seguía recta, pero sentí que si desviaba la vista un centímetro perdería el control. Podría haber saltado de la cabina, frenado en seco, no lo sé. Todo se redujo a ese instante, mi respiración, el rugido constante del motor y sus ojos fijos en mí. Entonces escuché dentro de la cabeza una frase nítida, sin voz, no vuelvas. El medidor de combustible pestañeó. El camión empezó a perder potencia, como si rodara cuesta arriba. Aflojé el acelerador, pisé embrague y, poco a poco, me orillé en la banquina. Cuando el vehículo se detuvo, la mujer ya no estaba. Bajé, caminé varios metros sobre la grava, apoyé la frente en el capó caliente. El desierto olía a sal y a despedida. Esa tarde llamé al despachador y renuncié al viaje.
Pedí una grúa para regresar solo hasta Calama, dejé el flete inconcluso, firmé la multa y abandoné la ruta para siempre. Durante años me perseguía la duda de si había cedido al miedo o si, de algún modo inexplicable, me habían salvado la vida. Hoy conduzco un repartidor urbano que no sale del Gran Rosario y, cada vez que paso frente a un surtidor vacío o a una cabina telefónica en ruinas, miro 2 veces. No he vuelto a verla, pero tampoco he vuelto a manejar bajo la vastedad muda de la noche. Porque entendí una verdad simple: en la carretera, la muerte a veces adopta forma de pasajera callada, se sienta a tu lado y te susurra órdenes sencillas. Basta obedecerlas para continuar. Basta ignorarlas para no contarlo. Anécdotas de un trailero. Siempre sentí que la carretera era mi aliada. En el rugir del motor y el deslizar de las llantas sobre el asfalto, encontraba la paz que necesitaba mi alma y disfrutaba cada segundo que estaba delante del volante. Al menos hasta aquel día fue así, pero esa noche, todo cambió. Pues dejé de sentirme seguro dentro de mi camión y comencé a ver la otra cara de la moneda. Pues las noches de travesía ya no eran tan tranquilas como las anteriores y me encontré frente a frente con un mundo misterioso al cual hubiera preferido no conocer. Mi nombre es Ricardo, soy un cubano que reside hace ya mucho tiempo en los Estados Unidos. Trailero por decisión y convicción y con años de experiencia en este maravilloso país de las oportunidades. Delante del timón de mi tráiler, me gano la vida, trasladando mercancía de estado a estado, sin temor de lo que pueda pasar mañana. Era una noche sin luna, tan oscura que las luces de mi camión se convertían en tenue ante la inmensidad de aquella carretera. Había escuchado varias historias contadas por otros traileros, algunos de ellos incluso compañeros de trabajo de la misma empresa para la que trabajaba en aquel momento, decían haber visto figuras que aparecían en esta ruta, pero nunca les di crédito. Hasta esa noche, hasta esa misma noche en que me encontré cara a cara con ellas, y mi posición de hombre incrédulo se vio obligada a cambiar. Pasaba las 2 de la mañana y ya el sueño comenzaba a pesar. Sabía que tenía que buscar un lugar donde detenerme, porque ya estaba al límite con los kilómetros recorridos y podía buscarme problemas si no me detenía, y era sorprendido por los agentes de la carretera. Mi esposa María dormitaba en el asiento del copiloto, esperando a que encontráramos el lugar seguro y poder descansar. No era usual que ella me acompañara en esos viajes, pero en esa ocasión decidió hacerlo porque no quería quedarse sola en casa. Yo sabía que un poco más adelante se encontraba un centro comercial, porque en otras ocasiones me había detenido allí para alimentarme y descansar, así que me di un trago del café que llevaba el termo, para combatir el sueño, y decidí continuar. A pocos metros lo vi, creo que no eran más de 10. Parecía un hombre al costado del camino. Estaba inmóvil, como esperando algo, como esperando a alguien. Decidí no detenerme. Había algo en aquel hombre que no me gustaba, no sé si era su postura incómoda o el lugar donde se encontraba. Lo cierto fue que al pasar por su lado, ni siquiera se inmutó, y continuó allí parado, estático, como si fuera el maniquí de una tienda de ropas. Era como si no hubiera divisado la presencia del tráiler cuando pasó por su lado, o por algún motivo no lo escuchó. Así que seguí sin detenerme ni rebajar la velocidad, miré por el retrovisor por un reflejo innato, pero al mirar la sangre se me heló, y las dudas comenzaron a llegar a mi cabeza. Allí no había nadie. ¿Dónde rayos se había metido? No sé cómo pasó, pero la silueta del hombre había desaparecido en fracciones de segundos y sin que yo me diera cuenta. Respiré aliviado, pensando que mi mente me había jugado una mala pasada. Sin embargo, el alivio duró poco. Y otro carro que pasaba me hizo señales para advertirme que llevaba a una persona parado sobre el tráiler. Era él, seguro que era él, pero ¿cómo lo logró? ¿Cómo se subió sobre mi tráiler a la velocidad en que yo viajaba? Aceleré,
intentando tumbarlo y dejarlo atrás, porque la sola idea de enfrentarlo me ponía los pelos de punta. Mi esposa se despertó muy agitada por la forma en que iba conduciendo mi camión. Pues se le hacía muy extraño porque en todos los años en los que viajaba conmigo, nunca antes me había visto hacerlo de una manera tan brusca y con tanta velocidad. Me preguntó qué estaba pasando, y le dije que sospechaba que un ente estaba sobre el tráiler y no sabía qué hacer para librarme de él. ¿Un ente?, me preguntó asustada. Me imagino que además de miedo estaba asombrada, porque como ya dije, yo no creía en esas cosas y ahora acababa de hablar directamente de un ente. Tal vez no fue buena idea contarle porque solo logré ponerla nerviosa, pero no podía engañarla y que aquello la agarrara de sorpresa. Y se estarán preguntando, porque tenía la certeza de que se trataba de un ente. La respuesta es simple: ningún mortal hubiese logrado subirse en un tráiler a la velocidad que yo viajaba en ese momento, y mucho menos con la altura que tiene mi camión. Jamás disminuí la velocidad, a sabiendas de que sí, por azares del destino, un carro patrullero pasaba por allí, me metería en serios problemas. Aún así preferí arriesgarme. Y con aquella situación mi esposa María perdió el sueño totalmente y no la culpo por ello. Yo también lo había perdido, y lo peor de todo, tenía la clara sensación de que las cosas se pondrían aún peores. Y fue exactamente como sospechaba. María, temblorosa, comenzó a decirme que estaba escuchando pasos sobre la cabina del camión y que tenía mucho miedo. Y a decir verdad yo también los había escuchado, solo que prefería pensar que eran ideas mías o que solo era producido por el contacto del viento de la carretera con la cabina del camión. Pero no lo era, pues en apenas unos segundos aquel ente desfigurado se lanzó sobre el parabrisas del tráiler, haciéndome pegar timonazos muy fuertes hasta casi sacarme de la carretera. Y no sé cómo no me volqué, todavía hoy me hago esa pregunta. Lo cierto es que logré mantenerme sobre el asfalto y entre corte y corte, a aquel engendro no le quedó otra que regresar a la parte posterior del tráiler. Con mucho esfuerzo logré enderezar nuevamente la ruta de mi camión sobre la carretera, mis nervios estaban colapsados y María no dejaba de gritar desesperada. Sabía que no podía detenerme por nada, pero no tenía ni idea de cómo iba a liberarme de aquel engendro, que, haciendo maniobras, amenazaba con sacarme de la carretera y hacerme volcar. Pero finalmente, vi las luces adelante. Era una gasolinera que hace rato estaba esperando encontrar. Sin siquiera pensarlo disminuí un tanto la velocidad y entré. Estuve un rato aparcado sin abrir la puerta, esperando para ver si el ente seguía allí, pero luego, cuando mi esposa y yo estuvimos más calmados, abrí la puerta, bajamos y caminamos en dirección a donde estaba la cafetería. Pero un poco adelante tuve una idea y me detuve, decidí dar un recorrido alrededor del tráiler para verificar si aquello seguía sobre mi camión. Y aunque le orienté a María que siguiera ella sola a la cafetería y me esperara allí, ella se negó y decidió acompañarme. Dimos una vuelta revisando todo, incluso la parte de abajo por si se había ocultado en esa zona, toqué cada uno de los candados y vi que no los hubiera dañado, y por suerte, todo estaba tal cual, como yo lo había dejado cuando comencé el viaje. La noche estaba muy silenciosa y el misterio se podía oler en el aire, sabía que él estaba cerca, pero por mucho que lo busqué no vi nada más que aquella oscuridad cerrada y algún que otro sapo que saltaba, y se perdía luego entre las hierbas. Fui hasta la cafetería, si mal no recuerdo creo que María pidió 2 cafés espumosos cargados para combatir el sueño, y yo, un whisky doble para combatir la ansiedad. Sí, yo sé que no se debe beber cuando andamos al volante, pero de todos modos yo pensaba pasar la noche en aquel lugar y realmente sentía que lo necesitaba. María compró unos sándwich, unos pomos de refrescos y 2 de agua, y después de pasar por el baño, era la hora de regresar al lugar donde había quedado estacionado el tractocamión. Repetí la operación y todo seguía igual. A lo lejos lo vi,
parado en la misma postura incómoda que cuando me había dado cruce con él hace un rato. Sé que esperaba a que yo volviera a la carretera para seguir atormentándome, pero no pensaba darle el gusto, así que allí pasaríamos el resto de la noche María y yo, y esperaríamos a la llegada del día. Desde ese viaje, evito a toda costa seguir esa carretera cuando viajo de noche. Sé que él sigue allí, y yo no quiero saber quién es, ni por qué atormenta a los choferes que siguen esa ruta. Solo quiero llevar mi carga y regresar con vida a casa. Pocos días después, en esa misma ruta, hubo 2 accidentes relacionados con tráilers que se salieron de la carretera. Uno de los choferes alcanzó a decir que un ente lo había hecho volcar. Los médicos pensaron que era delirio producto de los golpes recibidos directamente en la cabeza, pero yo sé que no, él fue víctima de aquel ente de la carretera. Pues yo lo vi, y a mí también me quiso hacer perder el control. Desde ese día la carretera ya no es mi aliada y tampoco me siento cómodo cuando viajo de noche, porque su silencio me sabe a misterio y su oscuridad me conduce a los brazos de la incertidumbre. Además, soy consciente de que en aquella curva peligrosa, él me espera, con la macabra intención de conducirme al más allá.